Buenas tardes. La idea de este video es reemplazar la clase de constitutivas, de las relaciones constitutivas que vinculan las tensiones con las deformaciones. Bueno. ¿A qué se deben las deformaciones en los diferentes materiales? Bueno, hay deformaciones instantáneas causadas por efectos tensionales, pero también hay de otro tipo. Por ejemplo, un cambio de temperatura que hace que el material se dilate o se contraiga. También pues, se puede dar una deformación por un cambio en la humedad, por ejemplo, en materiales como la madera, que absorbe agua del medio y se expande, o lo libera y se contrae. Y también hay deformaciones que son diferidas en el tiempo. Es decir, una vez que se le aplica tensiones a un cuerpo o a un elemento, se deforman instantáneamente, pero al mantener esas tensiones en el tiempo aparece el creep, tipo en el hormigón, o fluencia lenta, o también relajación se llama en acero. También hay efectos viscosos en materiales que se comportan viscosamente. Y hay otro tipo también, por ejemplo, de consolidación en suelos, donde las tensiones generan presión de poros que se tienden a disipar por un proceso de permeabilidad del agua dentro del medio, y que eso hace que las tensiones que tomaba el agua pasen a la estructura del suelo y se deformen, y al deformarse también cambia la permeabilidad, o sea que están acopladas. En esta materia nos vamos a limitar a los efectos térmicos y a las deformaciones instantáneas causadas por las cargas. A su vez, dentro de lo que es este campo, esta limitación, vamos a dirigirnos a deformaciones elásticas y lineales. Es decir, elástica es que un material se puede deformar con una relación lineal o no, pero que siempre al descargar vuelve por la misma curva, al descargar y al cargar sucesivamente, eventualmente, siempre que tiene una relación única, digamos, entre tensiones y deformaciones. Y lineales es cuando esas deformaciones elásticas siguen una recta. Hay proporcionalidad. Bueno, entonces, ustedes seguramente ya han visto en Mecánica 1 cuál es el efecto, cuál es la deformación producida por tensiones a través del módulo elástico del material. Entonces, visto unidimensionalmente, la deformación en la dirección del eje longitudinal 1 es la tensión en esta dirección, la tensión normal, sobre el E, que es el módulo elástico del material, que generalmente se determina por medio de ensayos para los diferentes tipos de material. Y a esas deformaciones instantáneas debido a las tensiones le tenemos que sumar el efecto térmico. Entonces, aparece el término más alfa por delta T, que sería el alfa, el coeficiente de dilatación térmica del material, y el delta T es el cambio de temperatura. La temperatura final menos. A su vez, vemos en el comportamiento transversal que también hay otra variable de proporcionalidad, que es el módulo de corte, G, en donde la distorsión angular gamma 1,2, por ejemplo, que se produce entre los ejes 1 y 2, se ve, es proporcional a la tensión de corte en esas direcciones sobre el módulo G, el módulo de corte. O también, como habíamos visto, los componentes del tensor de deformación fuera de diagonal son la mitad de la distorsión que se produce en esos ejes. Entonces también podemos expresar como epsilon 1,2 igual a sigma 1,2, o sea, el tensor de corte, sobre 2 veces G. Bueno, G, el módulo de corte del material, y el módulo elástico longitudinal están relacionados por el coeficiente de Poisson. Es decir, recuerden que cuando el coeficiente de Poisson era la tensión que aparecía en una dirección, la deformación que aparecía en una dirección cuando se aplicaba una deformación en el otro sentido. Entonces, el módulo de corte G
está relacionado con el módulo de corte longitudinal, que es igual a E sobre 2 veces 1 más 1. O sea, 2 veces el 1 más el coeficiente de Poisson. Bueno, esto es bastante importante recordarlo, que el cambio térmico no produce tensiones ni deformaciones de corte, solamente tiene un efecto longitudinal o volumétrico. Bueno, visto desde el punto de vista del tensor de tensiones y el tensor de deformaciones, se podría escribir un tensor que vincule estos dos, que llamamos tensor de elasticidad, que sería un tensor de cuarto orden, porque vincula dos tensores de segundo orden, que tiene, en total, tendría 81 componentes. Digamos, 3 a la cuarta. Bueno, pero si se tiene en cuenta la simetría del tensor de deformaciones y el tensor de tensiones, esas componentes se reducen solamente a 36 independientes, y para un estado libre de tensiones en donde no hay deformaciones, haciendo esa consideración, las componentes se reducen a 21. Bueno, en el caso de materiales ortótopos, es decir, que tienen planos de simetría en cuanto al comportamiento del material, esa cantidad de variables se reducen a 9. Y en el caso isótropo, es decir, en el que el material se comporta de la misma manera en cualquier dirección, la cantidad de variables o de parámetros, digamos, del material se reducen a 2. Como vimos, puede ser el módulo longitudinal y coeficiente de Poisson, o se puede dar en términos de módulo longitudinal y el módulo de corte, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Abajo. Entonces, ahora veamos en el estado tridimensional, digamos, cómo podemos escribir estas ecuaciones constitutivas que relacionan las informaciones con las tensiones. Entonces, a lo que ya teníamos, que era, por ejemplo, en dirección 1, 1, epsilon 1, 1 era sigma 1, 1 sobre E. Bueno, a esto se le agrega el efecto que tiene las deformaciones en la dirección 1 debido a las tensiones 2 y 3 a través del módulo Poisson. Entonces aparece el término menos nu por sigma 2 y sigma 3 sumados. Y el término de la dilatación térmica permanece igual. Entonces, lo único que cambia, digamos, es que se introduce el efecto de las tensiones en las direcciones perpendiculares a través del término de Poisson, coeficiente de Poisson. En cuanto al comportamiento transversal, no cambia. Es decir, las tensiones de corte en el plano, por ejemplo, 2-3, no inciden en el plano 1-2 ni en el 2-3, 1-3. Entonces, y el efecto térmico sigue, por más que estemos en el estado. Esto se fue para arriba. Ahí está. Entonces, como decía, no hay ninguna diferencia en el estado tridimensional en cuanto a las deformaciones y las tensiones de corte. Poniéndolo en términos de los tensores de tensión y de deformación, habíamos visto que podemos expresar al tensor de tensiones como una componente esférica, que sería la tensión media, es decir, la traza o la suma de las componentes diagonales de ese tensor original de tensiones, dividido 3, o sea que es el término P, que sería la tensión media, tensión normal media en los tres ejes, en la diagonal, esa componente o ese tensor lo llamamos tensor esférico, y sumado a las restantes, digamos, para volver a tener el tensor original, digamos, o sea, esa tensiones, llamamos tensor de tensiones S, es el tensor desviado. Bueno, lo mismo podemos hacer con el tensor de deformaciones. Entonces tenemos la componente esférica, que es una matriz diagonal, de identidad, perdón, y donde los términos de la diagonal son la deformación media,
longitudinal media, que es simplemente el cambio volumétrico sobre 3. Recordamos que el cambio volumétrico es la suma de las deformaciones longitudinales en las 3 direcciones. Bueno, la tensión media, ese parámetro P, esa variable P, se vincula a través de la deformación volumétrica, a través de una variable K, que es, o un parámetro K, que es un módulo volumétrico, justamente por lo que define. Y ese módulo volumétrico es igual a el módulo elástico longitudinal sobre 3 veces 1 menos 2. Y bueno, las componentes esféricas, las componentes desviadoras del tensor de tensiones y el tensor de deformaciones, también desviador, se sigue vinculando de la misma manera, independientemente, digamos, todos los términos se deben multiplicar por el parámetro 2G. Bueno, entonces, de esta forma podemos expresar el tensor de tensiones como el módulo volumétrico por el cambio volumétrico, por la identidad, más 2 veces G, el tensor desviador de deformación. Esto, particularizándolo, digamos, para cada una de las direcciones, se puede escribir como sigma y j, que serían las componentes del tensor de tensiones, igual al módulo elástico sobre 1 más nu, por las respectivas componentes del tensor de deformaciones, y aparece un término que es el delta IJ, que es el delta de Dirac, el delta, no me ha salido el nombre ahora, pero es el delta que en tensión inicial es igual a 1 cuando I es igual a J y es 0 cuando I es diferente de J. Entonces esto sería el equivalente a la matriz de identidad, nada más que ahora estamos escribiendo los términos componente-componente. Entonces aparece el delta, nu sobre 1 menos 2 nu por el cambio de volumen. Ahora expresamos para una dirección longitudinal, o sea, la tensión normal según el eje 1, sería sigma 1, 1. Abajo está particularizado como qué término tiene. Y después está particularizado para las tensiones de corte. Esto sería análogo para las sigma 2, 2 y para los términos en la diagonal y fuera de la diagonal. Bueno, también van a poder ver la expresión, digamos, constitutiva en términos de parámetros de la AME. Es simplemente reescribir estos términos en función de estos parámetros de la AME, que es el cual llaman lambda, que es el módulo volumétrico, menos 2/3 del módulo de corte, y el parámetro mu, que es simplemente eje anterior. Entonces, visto de esta forma, el tensor de tensiones, visto con estos parámetros, el tensor de tensiones es justamente el parámetro lambda de la AME por el cambio volumétrico, por la identidad, más 2 veces mu o 2 veces g, el tensor de deformaciones ya completo, no el desviador. Bueno, ahora veamos digamos, qué forma adoptan el tensor de deformaciones o las componentes de deformación en función de las tensiones, al revés. Entonces, ahora está, ahí pueden ver, particularizado, despejando los términos, dando los vueltas, despejando las deformaciones, qué forma adoptan en forma matricial arriba y particularizado para una deformación longitudinal y una deformación, una componente fuera de la diagonal del tensor de deformación. Bueno, es importante aclarar, ahí por supuesto se incluyeron las
el efecto térmico, pero es importante aclarar que el efecto térmico es nulo, el cambio térmico no produce tensiones, cuando el campo de variación de temperaturas es lineal en las coordenadas, en las direcciones, x1, x2, y x3. Esa condición surge de las ecuaciones de compatibilidad. Y además, el elemento, el cuerpo que estamos analizando, no tiene restricciones geométricas. Por ejemplo, para que se puedan producir esas deformaciones debido a cambios térmicos y que no aparezcan tensiones. Es decir, por ejemplo, en un sistema isostático, por ejemplo, tenemos una barra sometida a cambio térmico, bueno, la deformación va a ser alfa delta t, integrada, el desplazamiento de la punta va a ser la integral de esta deformación en la longitud, y el desplazamiento de la punta va a ser alfa delta t por L, pero como no, si es medida isostática, ¿no? Por ejemplo, esta viga empotrada, si no tiene una restricción y genere tensiones, el cambio térmico no produce tensiones, simplemente produce desplazamiento. Diferente sería si tuviera una viga que está empotrada o que tenga un resorte que lo vincula, por ejemplo, a un elemento fijo o cualquier otra situación donde la estructura no es isostática. Bueno, asociado a las ecuaciones constitutivas, viene el concepto de la energía interna de formación. ¿Por qué? Decimos, la energía que va a almacenar la estructura elástica lineal o elástica al deformarse, va a ser, bueno, acá la definimos como una densidad de energía interna de formación para el caso en que el comportamiento sea no lineal elástico. Entonces, la densidad de esa energía o el diferencial de energía interna se define como la suma de los productos de componentes entre tensiones y deformaciones análogas, que se puede ver en forma de sumatoria o como la doble contracción del tensor de tensiones por el tensor de formaciones diferencial de deformaciones. Ahora, cuando ese sólido es linealmente elástico, aparece el factor de proporcionalidad, porque la deformación va creciendo proporcionalmente con las tensiones. Entonces, al integrar esa densidad de energía en la deformación total, la energía interna almacenada en el material es un medio de la sumatoria de los productos de las componentes de tensiones y deformaciones. Bueno, esta energía interna de formación es puesta en términos de los parámetros de LAME, se expresa de la siguiente manera, se desarrolla, y asociada, digamos, podríamos dividir esa energía interna de formación en componentes longitudinales y componentes de distorsión. Bueno, esa energía interna de formación de distorsión es un parámetro importante para uno de los criterios de influencia, el criterio de influencia de von Mises, entonces, que determina el límite bajo el cual los materiales ciertos materiales se comportan elásticamente, y a partir del cual empieza a haber deformaciones plásticas, no elásticas. Aquí está particularizado en términos de las tensiones. Recordemos que el producto de tensiones y deformaciones, a su vez, utilizamos las ecuaciones constitutivas, entonces las deformaciones quedan en función de las tensiones, por ejemplo, y en el producto aparecen términos de tensiones al cuadrado, y aparece el término de mu, que sería la constante módulo corte, y el término lambda, que es
está asociado a los componentes volumétricos. Ahora, cuando particularizamos para la energía de distorsión, solamente depende de las tensiones de corte, que están en la última expresión, están en términos de la diferencia entre las tensiones principal 1 y la tensión principal 2, y la 2 y la 3 y la 1 y la 3. Serían las tres tensiones de corte máximas, digamos, en un punto, al cuadrado, por este tema de que hay que multiplicar las tensiones por las deformaciones y que a su vez las deformaciones dependen de las tensiones a través del módulo de corte. Bueno, detallados el teórico y las ecuaciones que vamos a utilizar, propongo realizar una serie de ejercicios. Bueno, el primer ejercicio es un bloque, un cubo de material que tiene aplicada en la dirección longitudinal 1 una tensión normal de 80 megapascales. Los parámetros del módulo de deformación y Poisson corresponden a un aluminio de un módulo longitudinal de 70 gigapascales y un coeficiente Poisson de 70. Ese bloque, en dirección 2, está libre, o sea que la tensión 2,2 normal es 0, y está confinado en dirección 3, o sea que las deformaciones en ese sentido van a ser nulas. Podemos utilizar la constitutiva, que expresa la deformación en dirección 3, igualándola a 0, y teniendo en cuenta que la tensión 2,2 es 0 y que el módulo pasa multiplicando a un término nulo, despejamos la tensión 3,3 en este caso y, digamos, no hay ninguna sorpresa en ese sentido de que la tensión en dirección 3 es el coeficiente Poisson por la tensión en dirección 1. Luego, utilizamos la ecuación constitutiva planteada en términos de la deformación en la dirección longitudinal en la dirección 2, que era lo que nos teníamos que encontrar. Entonces, esa es igual a sigma 2,2, que es nula, y ahora aparece en términos menos, coeficiente Poisson por sigma 1,1, y reemplazamos la sigma 3,3, que tenemos en función de sigma 1,1, ahí hay un error, tendría que decir sigma ahí. Entonces, en la última ecuación ya tenemos despejada la deformación en dirección 2, que va a ser la tensión en 1 negativa por el coeficiente Poisson sobre el módulo elástico, E mayúscula, por nu, 1 menos nu. Eso, reemplazando en los valores que tenemos como datos, nos da una deformación específica de 2,5 por 10 a la menos 4. Bueno, en este segundo ejercicio vamos a ver un apoyo elastomérico, es decir, un apoyo que se utiliza para reemplazar los apoyos móviles, los antiguos apoyos móviles que eran mecánicos, con ruedas y demás, o balancines. Se utilizan estos apoyos elastoméricos, son de realmente neopreno, una goma, y tienen láminas de chapa. Lo que hacen las láminas de chapa es impedir la deformación en el sentido plano de la chapa, y lo que le da, vamos a ver, una multiplicación de la rigidez vertical. Pero permite que a su vez los apoyos se muevan y se deformen por corte con bajas cargas. Es decir, siguen siendo muy elásticos en el sentido transversal. Bueno, acá se pide calcular las tensiones horizontales y calcular el módulo confinado, sería, que es el módulo, cómo cambia el módulo longitudinal vertical por el efecto de la chapa, del confinamiento. Entonces, fíjense que el neopreno puede tener un coeficiente, un módulo elástico muy bajo, del orden de 1 megapascal, ¿no? De orden de gigapascales, como acero de aluminio, y un coeficiente Poisson muy cercano al límite de 0,5. Bueno, por supuesto, en este caso, en las direcciones 1,1 y 2,2, direcciones 1 y 2, que son horizontales, las deformaciones son nulas. Bueno,
Entonces podemos utilizar la relación constitutiva en términos de las tensiones verticales, y teniendo en cuenta que las deformaciones horizontales son nulas, podemos expresar todo en función de los parámetros del material y la deformación vertical. Fíjense que hemos sacado factor de denominador común, por lo cual al primer término entre paréntesis hay que multiplicarlo por 1 más nu, perdón, por 1 menos 2 nu. Y agregar el término de epsilon 3,3 del segundo término dentro del paréntesis, por lo que aparece un más nu. Ese 1 menos 2 nu más nu queda 1 menos nu en el numerador y abajo queda el denominador común. Bueno, una vez que hemos encontrado la deformación, las tensiones y la deformación en sentido vertical, volvemos a utilizar la ecuación constitutiva en el sentido horizontal, en dirección de tensión 1, 1, sabiendo de vuelta que las deformaciones 1, 1 y 2, 2 son nulas, queda una expresión que es la última de abajo, que es la reducida. Y a su vez podemos reemplazar este epsilon 3,3, despejarlo y reemplazarlo en la ecuación de abajo. Cuando hacemos eso, se cancelan y se simplifican y queda la tensión 1, 1 como E sobre 1 más nu, nu sobre 1 menos 2 nu, epsilon 3,3. Reemplazando, podemos vincular la tensión 1, 1 y sigma 2, 2, o sea, las tensiones horizontales, que son nu sobre 1 menos nu, la tensión vertical, que era el primer término de ejercicio, la primera incógnita. Y el módulo confinado sería la relación que hay entre las tensiones verticales y la deformación en ese sentido. Allá la habíamos calculado, la despejamos, entonces ese módulo confinado queda en función del módulo longitudinal del material de la goma y el efecto que tiene el confinamiento son todos los demás términos. O sea, el término en el numerador de 1 menos nu y abajo 1 más nu multiplicado por 1 menos 2 nu. Fíjense, el término del denominador 1 menos 2 nu es el responsable de que el módulo confinado aumente tanto. ¿Por qué? Porque el neopren tiene un coeficiente de 0,498, muy cercano a 0,5. Entonces el término 1 menos 2 veces el coeficiente Poisson es muy pequeño y como está en el denominador hace que el módulo confinado sea de 83 megapascales, muchísimo más alto que el módulo elástico del material. Ese es el efecto que tiene el confinamiento lateral que dan las chapas. Bueno, otro ejercicio podría ser tener una probeta por ejemplo, en este caso, con parámetros parecidos al acero, que está confinada y que está sometido a un cambio térmico de 20 grados. El coeficiente de dilatación térmica del acero y del hormigón son parecidos, andan en el orden de 1,2 por E al M5, 1 sobre grados centígrados. Módulo del acero de más o menos de 200 gigapascales y un coeficiente Poisson de 0,3. Bueno, en este caso también las deformaciones horizontales son nulas por confinamiento. Entonces expresamos la deformación longitudinal 1 teniendo en cuenta los cambios térmicos y igualando a 0. De acá, teniendo en cuenta que las deformaciones, bueno, en realidad esto es el mismo ejercicio que el caso anterior, entonces ya utilizamos las ecuaciones, y tenemos en cuenta que, pero a ver, se agrega el cambio térmico. Entonces la tensión 1 menos la nu por sigma 2 es igual a menos alfa delta t por e. Entonces, reemplazando en la constitutiva,
que es igual a 0, nos queda que las tensiones horizontales son, son iguales a menos alfa delta T por E sobre 1 menos nu, y esto nos da una tensión de compresión de 68,6 megapascal. Bueno, entonces la deformación vertical que produce ese cambio térmico, de vuelta utilizamos la ecuación constitutiva en función de la deformación vertical en función de las tensiones, que ya despejamos del paso anterior, pero aparece el término también delta, alfa delta t. Si hacemos esto y reemplazamos las tensiones que ya habíamos obtenido, nos queda que la deformación vertical es alfa delta t, y ahí se saca factor común, 1 más el término 2 nu sobre 1 menos, lo cual nos da una deformación vertical de, bueno, en este caso de menos 3, positiva de 3,5 por e a la menos cuarta. Entonces, bueno, yo les aconsejaría que ustedes hagan los ejercicios y hagan el detalle de cómo reemplazar y demás para verificar estar de acuerdo con los resultados que estoy presentando. Bueno, este cambio térmico para una probeta confinada, que lo hacemos para un acero, para poner un ejemplo, tiene una aplicación práctica importante que es en hormigón masivo. En hormigón masivo, por ejemplo, cuando se hormigonan presas o columnas de grandes puentes y demás, el hormigón se coloca en cubos o en toneladas grandes, y en el proceso de fragüe, que es exotérmico, el hormigón va aumentando su temperatura. Es más, la velocidad de reacción depende de la temperatura en sí, así que le da un proceso de generación y de transmisión de calor al medio y de disipación de calor, que es transitorio, obviamente, pero que puede llegar a un orden de unos 20, 25, depende, por supuesto, de la geometría, el tipo de hormigón utilizado, si se refrigera o no, pero tener en cuenta un cambio térmico donde el hormigón fragua a cierta temperatura y luego vuelve a temperatura ambiente, puede ser un salto térmico de menos 20 grados, para hacer un ejemplo representativo. Bueno, acá hay que aclarar que si bien no está todo el bloque confinado, entonces, pero sí está confinado, en cierto está restringido para realizar esta contracción, debido al cambio térmico, sí está restringido en la base, porque hay cierta adherencia con el resto del material. Entonces, en la parte superior del bloque, probablemente se contraiga sin mayores tensiones, pero en la base podemos suponer que tiene este efecto confinado en los dos sentidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tensiones se producen al enfriarse ese bloque de hormigón en la base, cerca del centro, donde los saltos térmicos van a ser mayores, y si están en el orden de las tensiones que se producen de la tensión de la resistencia de tracción que tiene el hormigón? Entonces, por ejemplo, ponemos un material con los módulos de 30 kilopascales, un coeficiente Poisson de 0,18, que puede ser por un hormigón, un alfa, un coeficiente de la transición térmica de 1,2 por E a la menos 5, 1 sobre grados, un cambio térmico de menos 20 grados, y una tensión de compresión simple de ese hormigón de 30 megapascales, y N, que es la relación que hay entre la tensión de compresión y la tensión de tracción, de 8. N es la relación que hay entre las tensiones de tracción, resistencia de tracción y resistencia de compresión. Entonces, bueno, utilizamos las ecuaciones del ejercicio anterior, pero con estos parámetros, y nos da que
salto térmico negativo, produce en el hormigón una tensión de tracción positiva de 6,58 megapascales. Bueno, comparándola con la resistencia de tracción, que sería la resistencia de compresión sobre el parámetro este N, que nos da una tensión de tracción simple de 3,75, nos estaría indicando que el material ya no lo resiste. O sea, y de hecho, es bastante usual ver en estructuras de hormigón masivo que se producen fisuras cerca, por ejemplo, en un pilar. En un pilar de hormigón masivo, es bastante usual ver fisuras que están cerca de la base y que tienen dirección vertical, y esto es producido por el cambio térmico durante el proceso fragua y enfriado posterior. ¿Y por qué verticales? Bueno, porque son tensiones de tracción que se producen horizontalmente porque está restringido por la estructura o la base o la fundación que tiene eh, abajo, donde se coló ese hormigón masivo. Bueno, este es el último ejemplo práctico. Espero que les haya servido y este tema de constructiva está también relacionado con el tema que sigue, que es criterios de fluencia. Así que muchas gracias.